¿cómo están? Nuevamente estamos acá reunidos hoy miércoles 29 de abril, aún todavía en cuarentena por acá en los Estados Unidos y bueno, esperando que ya todo esto, toda esta pesadilla se acabe para todos nosotros y que volvamos pronto a la normalidad. Entiendo que veo caras conocidas, veo personas que han estado en nuestros webinars, hay otras personas pues que son nuevas, hay personas de todas partes del mundo, se nos escribieron personas de Sudamérica, de Canadá y de Europa incluso. Entonces hay mucha atención y mucha expectativa con todo esto que está sucediendo actualmente en el mundo. Y bueno, espero que todos, como digo, todos estemos sanos y que todos pues lleguemos a la normalidad lo más pronto posible. Igualmente, muchas gracias por regalarme este poco de tiempo para compartirles nuestros conocimientos acerca de todo lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos. Ya hemos hablado, ya en varios webinars hemos hablado sobre que definitivamente todo esto que está sucediendo va a ocasionar muchas oportunidades en el mercado inmobiliario, muchas oportunidades de inversión en el mercado. Pues lastimosamente muchas personas van a perder sus trabajos, muchas personas muchas empresas van a quebrar y obviamente eso va a ocasionar pues que personas tengan que salir a vender sus propiedades porque no van a poder seguir pagando las hipotecas o por cualquier motivo, porque necesitan el dinero para cualquier otro tipo de cosas, y ahí es donde se van a presentar las oportunidades. Y por eso esos son los webinars que hemos venido hablando. El primer webinar fue que las personas que estaban interesadas, pues obviamente tenemos que tener un plan de trabajo en donde no solamente es tener la intención, sino prepararla, ¿no? Para poder ejecutar esa intención que tenemos. Y el tema el plan es, primero, pues obviamente tener una reunión con ustedes, con las cuales ya varios he tenido reuniones y estamos trabajando ya en conjunto para eso, para que cuando esta pandemia esté levantada, esta cuarentena esté levantada, podamos empezar a trabajar, ¿no? ¿Y cómo empezamos a trabajar? Pues primero sabiendo cómo tenemos que estructurar todo esto, toda la compra, ¿no? Porque como les he dicho en anteriores webinars, no solamente tener la intención, sino estar preparados para cuando la oportunidad aparezca. ¿Y cómo estamos preparados para cuando la oportunidad aparezca? Es definitivamente, primero, pues obviamente trayendo los dineros o los fondos que vamos a usar para nuestra inversión aquí a los Estados Unidos, teniéndolos en un banco americano. Y segundo, pues sabiendo que si vamos a comprar la casa de contado, si la vamos a comprar financiada, o si la vamos a comprar financiada, pues obviamente ya estando adelantados con todos los trámites del banco, obteniendo aprobaciones, que eso también lo hablamos en otro webinar. Tuvimos el acompañamiento de Mauricio Ordóñez, que es el presidente de Q Capital, en donde nos habló todo el tema relacionado con el financiamiento para extranjeros. Y hoy en día, pues, vamos a hablar sobre el otro punto importante, y es cómo estructuro esa inversión aquí en los Estados Unidos. Y voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que preparé para ustedes hoy, en donde básicamente estaremos hablando sobre, bueno, el tema de nuestro webinar, obviamente, comprar una propiedad en Miami, cómo estructuro mi inversión desde el punto de vista legal y tributariamente. Como ya le hemos hablado, hay muchas personas, al no asesorarse de la forma de vida por personas expertas en asesoramiento internacionales, terminan cometiendo errores que no es que los vayan a afectar inmediatamente, pero sí les puede ocasionar dolores de cabeza en el futuro. Y el error principal es el de estructurar la compra de una manera que no es. Entonces, para esto vamos a tener hoy, y les presento al señor Milton Pérez, presidente de MLP Financial Group. Él es un contador licenciado en el estado de la Florida. Él es asesor financiero y contable especializado en todos estos temas de inversionistas internacionales que, como usted quiere
diversificar aquí en dólares, aquí en los Estados Unidos. Entonces, él nos va a dar una pequeña, una guía, ¿no? Una pequeña guía de cómo estructuramos nuestra compra desde el punto de vista legal y tributario. Entonces, le damos la bienvenida. Hola, Milton, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? Okay. Bueno, Bienvenido. aquí, gracias por estar con nosotros aquí y por aportarnos pues todo tu conocimiento y experiencia a través de que has adquirido a través de los años. Antes también quiero promocionar obviamente todas las plataformas por las cuales pueden ser contactados. Está por Facebook Miami Real Estate Offers, está Instagram que es Miami Real Estate Offers con las rayitas abajo como aparece allí. Está la página web de Alex de la Rota, mi página personal, y está la página de internet de la empresa de Milton. Y asimismo, quiero que tengan presente que todos estos videos, todos estos webinars, todo esto está siendo grabado y luego subido a mi canal en YouTube que se llama Inversiones en la Florida, a los cuales los invito a que se suscriban para que estén enterados de cuáles son todo lo que tiene que ver con el proceso de inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, pasos, zonas a invertir, con lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, tema de financiamiento, cómo financio mi propiedad, hasta cuánto me prestan los bancos, todo lo que tiene que ver lo encuentran ahí en mi canal de YouTube. Nosotros semanalmente estamos subiendo información relevante a lo que tiene que ver con todo este tema, así que pues los invito, los que no se han suscrito todavía, los invito a que se suscriban para que estén informados de todo esto. Básicamente, pasando ya al tema que vamos a hablar básicamente sobre cómo compro una propiedad en Miami desde el punto de vista legal y tributario, como ya lo habíamos comentado, qué es lo que más me conviene, cuál es la estructura jurídica para comprar una propiedad de inversión aquí en los Estados Unidos a usted como extranjero. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esa estructura? Es decir, los beneficios que me da el comprar la propiedad a través de una estructura jurídica, cómo es el proceso de abrir esa empresa y cuánto se demora, cuáles son los costos de este proceso. La siguiente pregunta sería cuál es el porcentaje de impuestos que pagaría la empresa y cuáles son las deducciones a las que las deducciones en caso que le pueda hacer. Todos estos temas nos los va a explicar Milton paso por paso. Y el último es un tema que es muy importante, que nos va a explicar un poco acerca de qué es el FIRPA. El FIRPA es una especie de ley que aplica a los inversionistas internacionales y nos va a explicar un poquito cómo nos afecta esto y cómo podemos tratar de que no nos afecte. Ese sería el tema. Entonces, vamos de una vez. Milton, vamos de una vez con la primera pregunta y es, ¿cómo compro una propiedad de Miami? O sea, yo siempre a mis clientes, yo les sugiero, pues obviamente que hay dos formas, ¿no? Está la forma, uno lo puede hacer como persona natural o a través de una estructura jurídica de que la persona de cualquier parte del mundo crea una compañía acá y para que el objetivo es que esa compañía sea la dueña de esa propiedad. Pero, ¿qué es lo que más nos conviene? Explícanos un poquito, tú que eres el experto en este tema. Sí, buenas tardes, Alex, y gracias nuevamente por tenerme en tu webinar. Es un honor estar contigo, un hombre tan culto en este tema. Mira, en realidad, Alex, o sea, básicamente cualquier persona puede comprar a título personal. Así, aquí no hay nada que lo prevenga. Eso es como anteriormente se estaba haciendo. Pero, ¿qué sucede? Las leyes que existen en el país se dividen en lo que son los ciudadanos americanos y los que son internacionales. Por lo tanto, cuando la persona no es americana, hay que saber la estrategia perfecta para que no tengan problemas en el futuro, como tú dijiste. ¿Qué pasa? Hay el tema que más una persona no residente tiene que estar pendiente son dos: el impuesto, la parte legal, estamos hablando de responsabilidad, demandas, etcétera, y el impuesto de herencia. Mucha gente no habla sobre eso, pero una persona extranjera que invierte acá, mal asesorado, está expuesto a un 40% de haber un fallecimiento.
Y precisamente por eso es que siempre nosotros recomendamos que una persona que no sea americana invierta siempre dentro de una empresa, nunca a título personal. Ok. O sea, básicamente lo que nos aconseja es no inviertas, no compres una propiedad a título personal, cómpralo a través de una empresa americana que la persona crea acá Correcto, por diferentes motivos, ¿no? El primero es el correcto. impuesto de la sucesión. ¿Y cuál es Correcto. el otro tema que Bueno, comentaste? la parte legal es, vamos a suponer, una persona no americana, internacional, compra una propiedad para alquiler, tiene un problema, el inquilino tiene un accidente, se cae, tiene un daño a tercero, van a demandar al dueño de esa propiedad. Si está comprada bajo título personal, este individuo va a estar expuesto a una demanda, van contra él a nivel personal. Por eso es que la empresa, estamos hablando del punto de vista legal y tributario. La Correcto. parte legal es protección contra responsabilidad a terceros, demandas, etcétera. Su patrimonio está protegido porque la empresa está en el medio. Y está la parte tributaria, que es lo que hablamos sobre la parte tributaria en caso de fallecimiento y la parte tributaria a nivel de la actividad y la utilidad que tenga. Correcto, correcto. Es muy importante eso, o sea, el tema de el tema de la herencia obviamente es un tema que a todos y nos vamos a hablar un poquito en detalle más adelante, el tema de la herencia y qué tanto nos afecta eso, Sí. porque, porque es un tema muy importante, pero el tema de lo que nosotros llamamos liability, que en español sería responsabilidad civil, que Correcto. muchas personas no saben, ¿no? Estados Unidos es el país de las demandas y en donde ninguno quiere poner en peligro el patrimonio que ha conseguido, ¿no? Entonces, Correcto. como pasó en algún momento un cliente que afortunadamente no pasó nada, pero pudo haber pasado, en donde compró una propiedad y tuvo un accidente de tránsito y la propiedad estaba a nombre personal de él y, y pudo haber puesto en riesgo su patrimonio, ¿no? Porque si hubiera habido algún tipo de accidente fatal, un muerto, un accidente, alguna cosa, los abogados lo primero que van a hacer es mirar qué es lo que tiene esa persona a nombre de él para ir a embargarlo y buscar que esa persona pague por el daño que ha hecho. Entonces, eso es un tema muy importante que lo tengan en cuenta y por eso es que nosotros sugerimos esto, no sugerimos porque sí, sino porque tiene sus motivos. Ahora, Correcto. el tema de las empresas, ¿no? Como en todos los países hay diferentes tipos de compañías, ¿no? Hay unas que sirven para una cosa y otras que sirven para otra, pero siempre está la discusión en que de las empresas que hay aquí en la Florida, la LC o la corporación, ¿cuál es la mejor estructura jurídica para comprar una propiedad de inversión aquí en los Estados Unidos a mí como extranjero? Ese es el gran dilema que existe, que ha existido por ya muchos años. La LLC es la figura más popular, es la que todo el mundo habla, es la que le recomiendan a los amigos, pero en realidad nadie sabe lo que está detrás de eso. La LLC, tanto la LLC como la corporación, los dos protegen a nivel legal exactamente igual, no hay ninguna diferencia. El nombre de la LLC se llama Limited Liability Company. La gente piensa que es la única que protege, pero no es así. Las dos protegen exactamente igual. La LLC, para darle un poquito, yo sé que estamos corto de tiempo, pero para darle un pequeño historia de la LLC, eso es una figura creada a nivel estatal, no a nivel federal. La corporación es la única entidad que el gobierno federal reconoce como entidad jurídica. La LLC simplemente es un escudo con un nombre para protección contra esa responsabilidad civil. Por lo tanto, la LLC es considerada para ojos del gobierno como que si fuera el mismo individuo haciendo el negocio, pero con un escudo para protección. Y tiene un nombre, ¿ok? Es muy popular porque anteriormente la corporación tenía mucha formalidad, había que hacer muchas reuniones, minutas. La LLC es muy sencilla, no tiene que hacer nada de eso y le daba protección. Eso lo usaba usualmente la gente
La LLC se inventó para el americano, no para el extranjero. Se inventó acá para las personas que tenían un negocio pequeño y no querían la formalidad, usaban la LLC para protección, que es lo que realmente necesitaban. Pero cuando se trata a través de los años, pues la gente usa mucho la LLC como la mejor, pero en realidad, ahora que remontamos al punto 1, que yo les hablé sobre el impuesto de herencia, ¿okay? La LLC no protege, porque la LLC es una figura que está ligada 100% al dueño, es como si el dueño estuviera haciendo la inversión. O sea, igualito estamos expuestos. Y por eso yo, cuando se trata de un inversionista internacional, yo recomiendo siempre la corporación, porque la corporación es la única que protege contra eso. Ok, perfecto. Entonces, para que tengamos claro, entonces, entre una LLC y una corporación, lo que más nos conviene a los inversionistas internacionales, en este caso, es la corporación. O sea, es diferente por diferentes motivos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de yo tener una corporación? A mí como inversionista internacional, ¿por qué me conviene? Obviamente ya hablamos, vamos a hablar un poquito en tu mejor sobre lo que el tema del impuesto a la herencia y todo este tema. Explícanos un poquito sobre los beneficios. Sí, claro. Aquí, básicamente, como te dije, cuando una persona invierte a título personal en una propiedad y la alquila, ya automáticamente este individuo tiene que registrarse con el gobierno americano, tiene que solicitar un número, lo que llaman un tax ID, un número fiscal. Esta persona ya tiene que empezar a declarar en Estados Unidos, aunque no sea ciudadano, pero esa actividad de alquiler es un negocio, tiene que venir y presentar. Eso por un lado, yo tengo muchos clientes que son extranjeros, le tienen miedo, porque tienes que presentar tu pasaporte en el gobierno, tienes que sacar este número de identificación, quieren como permanecer anónimos. Pero básicamente la corporación lo bueno que hace es que es una figura jurídica separada del dueño. Esta corporación es una persona separada. Y esta corporación es la que va a declarar, es la que va a pagar el impuesto, es el que va a proteger contra responsabilidad jurídica, contra demandas. Y el punto último que vamos a discutir hoy, que es el FIRTA que mencionaste, esto protege contra ese FIRTA. ¿Y qué es lo que es el FIRTA? Así rapidito, después lo hablamos más en detalle. Es un impuesto que le imponen a la persona extranjera al momento de vender su propiedad. Un 15% sobre el precio de venta, haya ganado o no en la transacción. La corporación es la única que protege contra eso. Eso después vamos a tocarlo un poquito más adelante. Pero esos son los beneficios básicos. Y el tema del impuesto, el tema del impuesto a la herencia, ¿cómo, o sea, cuánto es ese impuesto? Es decir, ¿cómo funciona ese tema? O sea, yo sé que el impuesto a la herencia es de que nadie está exento a morirse. Exacto. Si una persona hace, eso es lo que más seguro tenemos, ¿no? Ahora, exacto, si una persona hace una inversión a título personal y ni Dios lo quiera, llega a fallecer al mes siguiente, el gobierno americano, ¿qué pasa con esa persona si hizo la inversión a nombre personal? Bueno, el gobierno tiene una exención, le da $60,000 nada más. Lo que sobrepasa esos $60,000 de los activos que tenga esa persona extranjera, se le impone un 40% de impuestos. En otras palabras, se frisan sus activos y hasta que no haga una declaración y pague ese impuesto, no se libera. ¿Qué pasa con la corporación? La corporación es una persona, como te dije, una persona separada, jurídica. Es una persona común y corriente, pero fiscal nada más. Como es una persona y es americana, no está sujeta a este impuesto de herencia por ser empresa. ¿Qué pasa? Detrás de la empresa, detrás de la corporación, están los accionistas, pero los accionistas, esas acciones son al portador, prácticamente no son registradas con el gobierno. Por lo tanto, el gobierno no tiene absolutamente control ni información de quién está. La corporación puede vivir eternamente y los accionistas cambian, mueren, los hijos aparecen, pero la corporación sigue, está viva, porque es una persona jurídica separada. Ok, perfecto. Dame un segundito que se me fue la pantalla acá. Bueno, sigamos hablando acá nosotros.
Ok, sí, entonces, bueno, el tema de el tema de la corporación es el impuesto este de la sucesión. Si la persona lo hace a título personal, está sujeto a que si muere, le retienen el 40% del valor si la inversión que tiene es menor a $60,000. Es decir, que si Mayor, nosotros mayor. tenemos, perdón, Si es mayor a mayor, 60,000, exacto, correcto. exacto. Es decir, que si tenemos una inversión de $200,000, lo más probable es que nos quiten el 40% de eso, que son $80,000, ¿no? O sea, los primeros $60,000 son exentos. Los 140,000 en este ejemplo son sujetos al 40%. Lo que Correcto. sobrepase los 60,000. Ok, o sea, los 160,000 estarían sujetos a este impuesto, a este Correcto, 40%. Ok, correcto. ok, perfecto, listo. Ok, listo. Entonces, el tema de la sucesión, el tema de la responsabilidad civil, hablamos de responsabilidad civil, ya les expliqué que es un tema de cuidar el patrimonio nuestro contra Correcto. cualquier tipo de problema que tengamos. Ese es otro tema que muchos clientes me dicen. Alex, ya yo tengo una corporación creada acá porque tengo una empresa que ya yo que me está generando, tengo un negocio acá y tengo una empresa. Entonces, yo les digo a ellos con base ya en lo que tú les has dicho a varios clientes míos, de que no mezclen lo uno con lo otro, ¿no? O sea, es decir, si por el mismo motivo, el mismo motivo la responsabilidad civil, porque nadie está exento a que en la operación de ese negocio pueda haber un problema y puedan demandar. Entonces, si la propiedad está a nombre de la misma empresa y pueden ir a embargar a esa propiedad por ese motivo. Entonces, por este motivo es que muchos inversionistas crean las corporaciones solamente para sus inversiones inmobiliarias. Hay unos incluso mucho más sofisticados, y tú me corregirás, sino que hay inversiones que crean una corporación para cada una de las propiedades que tengan, ¿no? Ya eso es un tema ya de cada uno, pero sí, con una corporación, si quieren tener varias propiedades, es suficiente. Correcto. ¿Ok? Correcto, correcto. Ok, perfecto. Entonces, continuando con algo pasó con mi presentación en PowerPoint. Ok, listo. Entonces, continuando acá, ok, ¿cómo es el proceso de abrir una empresa y cuánto se demora? Porque ese es otro tema importante y que muchos clientes me preguntan, ¿no? Y muchas veces las personas piensan que al momento de que yo les digo, no, una corporación, ven eso como un problema. Yo les digo, no te preocupes, que eso es un tema bastante fácil de manejar, porque en cuestión de 10 días, una semana, está la corporación abierta con todo esto, y de eso se encarga el contador que se especializa en este tema. Entonces, explícanos un poco cómo es este proceso y cuánto tiempo se demora. Sí, es correcto. No, hoy día, como está la tecnología, todo ha avanzado. Abrir una corporación es muy sencillo hoy día. Nosotros los contadores y los abogados tenemos ya una conexión con el Estado. Y básicamente lo que necesitamos es la información general que vamos a utilizar. O sea, el nombre, hay que escoger un nombre bonito que le guste al cliente. Hay que tener una dirección acá en la Florida. Usualmente, si la persona no tiene ninguna, usamos el de mi oficina. Yo les sirvo de headquarters, como decir. El nombre de cada director, y básicamente con esa información nada más, yo hago el resto, se hace todo totalmente electrónicamente, y eso como tú dijiste, entre 7 y 10 días calendarios, ya la empresa está creada. Luego de ahí se hace otro proceso de registrarla con el gobierno federal para sacarle su tax ID, y ya está lista para firmar contratos. El proceso es muy sencillo, muy sencillo. ¿Okay? ¿No te escuchas, Alex? Ahora sí, que porque el motivo, no sé qué está pasando hoy con el tema de la presentación, que tampoco la puedo, y se me puso en silencio esto. Entonces, el proceso es fácil, me decías, ¿cuánto tiempo vamos a dar? ¿Una semana, más o menos?
¿ok? El tiempo Correcto. completo. Y ¿qué documentos necesita la persona para empezar el proceso? O sea, Realmente cómo? ninguno, ningún documento, como te digo, solamente información que yo le pediría al cliente en su momento, pero básicamente, como te dije, es el nombre que se vamos a, hay que hacer una investigación que el nombre esté disponible porque son exclusivos, pero nombre, dirección y los directores que van a ver, nada más. El resto de la información es algo que yo acá pongo, tramito, es todo electrónicamente y como entre 7 y 10 días calendario ya está activa, ya está abierta. Pero Muy bueno, sencillo. entiendo que es necesario que ellos te manden una fotocopia del pasaporte, una fotocopia de la visa o no es necesario. Yo lo prefiero para no equivocarme bien en el nombre como está en el pasaporte, pero no es necesario, no es Ok, necesario. Porque a la ok, hora de abrir cuenta bancaria tiene que estar exactamente el nombre en la empresa como está en el pasaporte. Y ok. usualmente yo lo pido como costumbre, pero es para mi tranquilidad, pero no es necesario. Ok, ok. Entonces, para que ustedes sepan más o menos cómo manejo yo estos temas con Milton, que es la persona con la que yo trabajo todo esto de la estructuración de las inversiones, es si la persona pues está interesada, yo los coloco en contacto directamente con él vía email, hago una presentación, les digo más o menos cuáles son los objetivos de la inversión de la persona a través vía email, copio al inversor y de ahí para adelante continúa Milton con él, ¿no? Milton Milton le envía un email a la persona con las diferentes información que necesita para abrir la corporación y en cuestión de 10, 15 días. O sea, normalmente yo lo hago porque la idea es que cuando la persona venga acá a los Estados Unidos, tengan ya la corporación creada. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra tiempo. Porque cuando vengan a ver las propiedades, vamos a tener una reunión con Milton para que lo conozcan personalmente. Milton les entrega los documentos de la empresa, los documentos de la empresa que necesita para ir a abrir una cuenta, la cuenta de la corporación. Entonces, ya con esos documentos lo que nosotros hacemos es que vamos al banco, abrimos la cuenta de la empresa y así de esa forma podemos nosotros ya transferir los dineros o los recursos que se vayan a usar para esa inversión y estar listos para la compra. Entonces, esto es básicamente lo que sería ese tema. Ahora, ¿cuáles son los costos de abrir una empresa aquí en los Estados Unidos? Es decir, o sea, todo este tema, todo este proceso obviamente tiene unos costos para el inversionista y explícanos cuáles son los costos que Sí, tiene. el costo de la apertura de la empresa son $600, una sola vez en la vida, y anualmente $250 de renovación. El Estado, todas las empresas se abren y duran un año calendario. No importa en qué Ok, mes se abra, ¿ya? ok, Yo a veces tengo clientes que vienen en diciembre y yo les digo, espérate este enero porque se vence. Pero claro. duran un año calendario y todos los años, entre enero y abril 30, hay que hacer un pequeño reporte para decir quiénes son los directores este año, porque son cargos anuales. Se hace un pequeño reporte y se pagan $250 anuales como Perfecto. renovación. Y ya la empresa queda un año calendario adicional abierta. Todos los años hay que hacer lo mismo. Y para abrirla, $600 es el costo de apertura. ok, Correcto. perfecto, ok, listo. Y ese costo incluye todo, o sea, todo lo que Todo. tiene que ver. O sea, Todo. tú le entregas el documento a la persona para que vaya y compre Sí, sí. y abra lo que sea. Es Ok, correcto, es correcto, es correcto. ok, perfecto. Ok, entonces ya tenemos claro que son más o menos unos entre 10 y 15 días y el costo del proceso son más o menos $600 más los $250 anuales que cuesta renovar la corporación anualmente, ¿no? Ahora, Correcto. la otra pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de impuestos que pagaría la empresa y cuáles pueden ser las deducciones en gastos que pueda hacer? Obviamente, uno de los temas por los cuales los inversionistas crean estas corporaciones es por el tema de los beneficios tributarios que tienen, ¿no? Entonces, Correcto. una persona, los beneficios tributarios que tiene al hacerlo de manera natural difieren
a lo de hacerlo de manera, a través de una estructura jurídica, ¿no? Porque tiene unas deducciones y unas cosas. Entonces, obviamente, para que también la gente sepa, la declaración de impuestos o el pago de impuestos se hace aquí en los Estados Unidos es con base en las utilidades. Es decir, no es con base en las ventas como en muchos otros países, es con base en las utilidades. Es decir, si yo me gané $100,000, pero me gasté 90,000, al final de año son $10,000 de utilidades y sobre esa base de utilidades es que me graban, tengo que hacer los impuestos. Entonces, ¿cuál es ese impuesto que pagaría esa empresa y cuáles son las deducciones que tengo como por la estructura jurídica que estoy armando? ¿Cuáles son las deducciones de lo que tengo derecho? Muy buena pregunta, muy buena. Esa es la mejor pregunta de la noche. En Okay. realidad, hasta el año 2017, el esquema de impuestos era diferente. El presidente hizo una reforma muy grande. Anteriormente, los impuestos eran escalonados. Comenzaba un poquito el 15%, brincaba al 25% y acababa por el 30 y pico. Él eliminó todo eso a partir del año 2018 y ahora es un porcentaje fijo, flat, de 21%. ¿Ok? 21%, pero de la utilidad. Y ahí es donde viene el detalle. Nosotros los contadores, obviamente, nos dedicamos a que el cliente pague lo menos posible, obviamente. Pero esta actividad de alquiler de una propiedad no produce en papel mucha utilidad. No es como un negocio cualquiera que de compra y venta, etcétera. Las propiedades de alquiler, aun cuando se alquilen muy bien a muy buen precio, tienen muchas deducciones que se pueden tomar, tales como pagos de mantenimiento mensual, lo que es la asociación, seguro, reparaciones, inclusive cuando la inversión es por alguien que es internacional, el gasto de viaje, lo hayan hecho o no para ver la propiedad, pero bueno, igualmente tienen un gasto de viaje que se puede incluir. Esas son cosas que no se pueden hacer si se hacen a título personal, ¿no? Exactamente. Se pueden hacer algunas, pero lo que pasa es que el problema es que el gobierno a título personal mira con una lupa esas declaraciones, las mira mucho. ¿Okay? Cuando es una empresa, eso la miran menos. Eso es un truquito que tenemos nosotros, pero bueno, no lo escucharon de mí. Pero en realidad es más fácil deducir en una empresa que a título personal. Aparte de todo eso, las propiedades se tienen que amortizar a 27 años y medio. En el mercado aprecian, pero contablemente se deprecian a 27 años y medio. Por lo tanto, es un gasto adicional anual contra ese ingreso de alquiler. Y le digo por experiencia, yo que llevo 30 y pico de años en esto, es la declaración de impuestos de un alquiler arroja muy poca utilidad. Y le diría que el 70-80% de mis clientes arroja pérdida por lo que estamos hablando. Si tiene hipoteca, aún más, porque el interés de la hipoteca es deducible. ¿Okay? Claro. Los impuestos del condado, de la ciudad, son deducibles. O sea que en realidad ese ingreso de alquiler es muy fácil llevarlo a cero. Por lo tanto, no hay impuestos que pagar. O sea, muy pocos de mis clientes pagan algo. Cuando llega el momento de vender, porque la propiedad apreció y usted quiere salir de la inversión, obviamente ahí va a venir la parte de pagar. Pero usted puede tener una propiedad 10, 15 años alquilada y no pagar un centavo. No quiere decir que no va a tener dinero en el bolsillo. Va a tener el flujo de efectivo porque hay ciertos gastos que son en papel y no son realmente pagados de la cuenta. Claro, no, eso es claro que hay veces que la gente se asusta y dice, no, pero ¿cómo así que yo para qué voy a hacer una inversión si lo que me va a dar es pérdida? No son pérdidas, realmente las ganancias en el papel se disminuyen con gastos que se le meten a la corporación de tal manera de que los impuestos sean menores. Y uno de esos, la mayoría de esos gastos son gastos que tenemos que hacer, ¿no? Impuesto a la propiedad, intereses, y sobre todo el tema de la depreciación, que entonces en libros, contablemente son gastos que se tienen, pero que en el bolsillo no afectan realmente. Entonces, eso es muy claro que la gente lo tenga en cuenta. Entonces, pues,
quiero hacerles una salvedad. Cualquier pregunta que tengan, que se les vaya pasando por la cabeza, las vayan anotando o me las pueden enviar vía chat y ahí van quedando escritas de tal manera que al final de la conversación que estamos teniendo Milton y yo, podamos responder todas las dudas que ustedes tienen una a una. Entonces, porque a mí se me había pasado comentarles eso. Entonces, ya quedó claro esa parte. Ahora vámonos un poco al tema del FIRP, porque el tema del FIRTA, primero que todo, conozco muchos colegas que ni siquiera conocen a qué se refiere este tema, y se lo digo porque muchas personas cuando vienen a comprar propiedad de los Estados Unidos, eh, eh, se encuentran con el primo o el tío que tiene la licencia de real estate, pero que no son especialistas, que tienen un trabajo y que tienen la licencia como una segunda alternativa de ingresos. Entonces, no son personas que están especializadas en este tema y terminan llevando a la persona a que cometan errores. Y una de las cosas que la gente, incluso colegas que están uno a uno, trabajando con uno, 100%, esto no lo saben porque trabajan solamente con el mercado local. Pero resulta que a las personas que vivimos acá, con Milton y yo, no nos afecta esta ley, afecta directamente a las personas extranjeras. Entonces, el FIRPA es un impuesto que afecta a los extranjeros, pero que podemos nosotros evitar a través de estas estructuras jurídicas. Entonces, cuéntanos un poquito, Milton, de qué se trata esto, por qué fue creado el FIRPA y cómo podemos evitarnos todo este tema. Correcto, correcto. Bueno, si ustedes toman el asesoramiento y abren una corporación, no se tienen que preocupar por el FIRPTA. Pero para los que ya tienen una LLC o ya tienen una propiedad a título personal o conocen a alguien que está en ese proceso, es bueno que lo sepan. Mucha gente se entera de esta ley cuando van a vender, cuando tienen el contrato de venta. Es que le cae arriba esta ley. Y lamentablemente ya no hay nada que se pueda hacer. Esto es una ley de los años 80, la cual no es nueva. Lleva mucho tiempo, pero nadie la enforzaba. Cuando el presidente Obama llegó al poder, como en el año 2010, él dijo, no, esta ley la vamos a enforzar. ¿Y qué es lo que es esa ley? El FIRTA son las siglas en inglés de un nombre larguísimo de esta ley. Y básicamente esta ley, ¿qué es lo que hace? Lo que quiere es que la persona extranjera, como no tiene ningún tipo de requerimiento a nivel personal de declarar impuestos acá, porque no vive acá, ni tiene ningún tipo de tax ID ni nada, esta ley lo que hace es que el gobierno se asegura que si vendes una propiedad, al menos te voy a cobrar algo de impuestos, porque tú te vas a ir del país con la plata y no me vas a pagar nada. Entonces esa ley obliga ahora, o sea, a través de la compañía de título en el mismo cierre, ahí te hacen ese cobro de impuestos. Ese cobro de impuestos es el 15% del precio de venta. ¿Ok? 15% del precio de venta. Ya vemos, al decir eso, sabemos que es un impuesto súper injusto, porque no todo el mundo, o sea, lo que tú vendes por lo que tú vendes una propiedad, esa no es tu ganancia, ese es el precio de venta. La ganancia es mucho menos, pero este impuesto se le aplica al precio de venta. La única manera que el gobierno tiene para asegurarse de que este extranjero se fue y me pagó algo. Entonces, por eso que vienen las estrategias para armar bien cómo se va a comprar para que ese impuesto no lo retengan, porque en una propiedad de $100,000 no es mucho, pero yo he visto gente que ha vendido propiedades de más de $1,000,000, mucha plata. Y el problema es que no es que se pierda, se puede recuperar algo de ahí, pero se puede demorar hasta 2 años en recuperar. Y entonces, si usted tiene amarrado $150,000 por 2 años, que no puede invertir, no puede mover, no es algo bonito. Por eso es que hay que saber estructurar. Y yo he visto, por ejemplo, casos de personas que han vendido una propiedad por lo mismo que le costó. Claro. Y han tenido que pagar ese impuesto. Hay Entonces, dime. No, en un seminario que yo estuvieron hablando sobre ese tema, y estuviera hablando del por qué. Resulta que, del por qué crearon esa ley, que en los 80, ¿no? Y resulta que la gente
como les había dicho, lo he contado ahorita, aquí se pagan impuestos sobre las utilidades que genere cualquier negocio. Y la compra y venta de una propiedad es un negocio. Es decir, usted la compra en 100.000, la vende en 200.000, tiene una utilidad de 100.000. En teoría, el gobierno, para el gobierno usted tuvo una utilidad de 100.000 y sobre eso tiene que pagar impuestos. ¿Qué pasaba antes de esa ley? La gente venía y compraba la propiedad en 100.000, la vendía a los 10 años en 200.000, se ganaba $100.000 y se iba con el dinero y no le pagaba la plata, el impuesto al gobierno. Entonces, el gobierno lo que hizo fue asegurarse de que ese impuesto, ese 21% que es ahora, sea pagado. Ahora, lo que es injusto es lo que dice Milton, ¿no? Que es que le cobran el 15% del valor le retienen el 15% del valor de la venta. O sea, ellos lo que están asegurándose es que de que cualquiera que sea el valor sea pago, ¿no? Sea cubierto por ese valor que ellos están reteniendo. Y luego al final de la próxima declaración que tenga que hacer el cliente, pues obviamente el IRS, que es la entidad de impuestos acá, hace la deducción. Te tengo 100.000, lo que tenías que pagar eran 80.000, te quedan 20.000 para ti. Y ese es el dinero que te devuelven, si es que te lo devuelven y en cuánto tiempo te lo devuelven. Entonces, para evitarnos todo este tema, que son dolores de cabeza y nadie quiere tener el dinero guardado, que se lo tenga uno la compañía, la entidad de impuestos retenido, lo hacemos a través de estructuras jurídicas como esta, como las corporaciones, porque no son personas extranjeras, a pesar de que los dueños son extranjeros, la corporación es americana, entonces no está sujeta a esta ley o a este impuesto, ¿no? Ahora, hay otro tema importante y es el tema de la diferencia entre el LLC y la corporación, porque entiendo que los que tienen compañías LLC también están sujetos a ese FIRPA. ¿Estoy o no en lo cierto? Está correcto, es correcto, es correcto. Por eso precisamente es que yo siempre recomiendo la corporación, porque la LLC, como te expliqué anteriormente, es una figura con un escudo contra responsabilidad, ¿entiendes? O sea que básicamente detrás de una LLC hay un individuo y por eso es que la ley aplica igualito. Hay unas excepciones, pero ya eso sería para otro seminario, Okay. cuando hay LLC, pero en realidad la regla básica es esa, que la corporación es la única que ni preguntan. De una vez en el cierre usted le dan la plata completa. No quiere decir que no va a pagar impuestos. La empresa va a declarar y va a pagar sobre la ganancia real, no sobre el precio de venta. Claro, ok, perfecto, listo. Entonces, pues, yo creo que, bueno, ya tocamos todos los puntos que queríamos tocar. Nosotros sacamos, yo saqué estas preguntas, básicamente de las preguntas que más me hacen mis clientes sobre este tema, ¿no? Entonces, con base en eso, hicimos las preguntas y bueno, ahora vamos a seguir a la siguiente etapa de este webinar, que es las preguntas de las que nos tienen las personas. Leonardo González nos pregunta, al ser una corporación, ¿llega a pagar tributos dos veces, uno como corporación y otro como persona natural? ¿Eso es correcto? Es correcto, es correcto, pero sin embargo, acuérdate una cosa, la corporación es lo que se conoce como doble taxación, doble impuesto. Eso es cierto, pero en este tipo de inversión eso no sucede. Porque como hablé ya, la doble imposición es cuando uno tiene una corporación que da mucha utilidad año tras año, ¿verdad? La corporación paga y luego el dueño toma dividendos de ahí y paga una segunda vez como dueño. Eso es cierto. Sin embargo, o sea, acuérdate, yo recomiendo corporación en este tipo de inversión que estamos hablando. Si un cliente viene y quiere abrir una estación de gasolina, yo le digo, espérate, posiblemente a la LLC te conviene más, porque ahí no hay FIRTA y es otro tipo de estructura. En el real estate, en bienes raíces en particular, la corporación es la que manda porque hay reglas diferentes impositivas. ¿Qué sucede? Si la corporación, si tuvo una propiedad alquilada y no tuvo utilidad, pero cuando vende sí la tiene, ok, la estrategia es vende la propiedad y disuelve la corporación.
Cuando sucede de esa manera, ese segundo impuesto se elimina. Va a pagar una sola vez. Si decide mantener la misma corporación y comprar otra, etcétera, ya esa utilidad está sujeta a un segundo impuesto. La estrategia es, cuando venda, es que entonces se liquida y sacas la plata. Claro. Y no se paga nunca el segundo impuesto. Todo esto suena un poco complicado y por eso... No, yo sé, no, pero no es tan difícil. no es tan difícil. Lo que pasa, y no tenemos el tiempo para abundar mucho más. Pero estas son estrategias que hay para eso mismo. Por eso es que es importante que se asesorarse, ¿no? O sea, no comprar por comprar. Hay muchas personas que vienen y compran y no saben lo que están haciendo y es necesario tener estructuras y de tener estrategias de inversión. Porque no solamente es comprar bien, que en eso lo puede asesorar cualquier persona, sino saber también cómo comprar, cómo estructurar bien. Entonces, vamos a la otra pregunta y ¿es conveniente abrir una LLC o una corporación en algún estado más tax friendly como Delaware en lugar de hacerlo en Florida? No, eso es un mito. Hay gente que abre las corporaciones en Nevada, en Alaska. Es lo mismo, porque donde usted tenga la propiedad, ese es el estado donde usted va a taxar. Okay. El hecho de que usted la incorpore en otro estado, ese estado no tiene nada que ver con usted. Al revés, le cuesta más plata porque tiene que pagarle a ese estado una registración anual, Claro, más pagar acá. claro. Entonces, sí, no, continúa. es que por eso digo, el tema de abrir las empresas en diferentes estados, realmente son más a nivel legal. Si hubiese, y eso es más para empresas grandes, de multinacionales, etcétera, que necesitan unas estructuras específicas con unas cosas legales. Pero en real estate, en bienes raíces, aquí no hay nada extraño a nivel legal. Esto es súper sencillo. Usted compra, alquila, coge su plata, declara y se acabó. Aquí no hay como esos negocios extraños que tienen que tener unos contratos específicos, ¿me entiende? Dependiendo del estado donde usted se incorpore, hay estados que son un poquito más friendly, pero es a nivel legal. A nivel de impuestos no hay diferencia ninguna. Ok, no, es que el tema, me causa curiosidad el tema de Delaware, porque el tema de muchos clientes me hablan, no, que el Delaware, que vamos a abrir la estructura en Delaware y vamos a abrir la empresa en Delaware. Delaware es un estado, para los que no saben, en donde la gente lo usa como para que la gente, para que sea más difícil rastrear quién es el dueño de la empresa, es decir, como para esconder quién es el dueño de la empresa. Pero no es así, no es así, Ilústrame, porque ilústrame. no es así realmente. Es un poquito más difícil, es verdad, pero son récords públicos. Claro, El que quiere, el que busca, encuentra. O sea, claro. realmente no lo es, no lo es. Y Ok. Delaware es un estado que solamente se vive de eso, no tiene más nada. O sea, Delaware vive de incorporaciones y por eso es que son muy famosos. claro, básicamente ellos te dicen no, que no se van a reservar a decir quién es el dueño de la empresa, pero realmente si la persona que está buscando la información del dueño de la empresa lo quiere encontrar, es fácil de encontrarlo. O sea, no, Es fácil y es legal encontrarla porque es récord público, ok. no es privado. Sí, que Delaware es asociado, es sí, como sinónimo de tener una compañía offshore, que es como tener una compañía en Gran Caimán o Sí, como... exacto, ya son diferentes. Ahí Claro, sí es escondiendo. ¿Ves? claro, ok. Ok, Luciana Rodríguez nos pregunta, ¿el proceso es presencial? Bueno, el proceso realmente no necesariamente tiene que ser presencial, como le digo, o sea, la forma en como lo hacemos nosotros normalmente cuando las personas me contactan, no están aquí en Miami, siempre el primer contacto es por teléfono y yo les explico cómo funciona todo. Si las personas quieren seguir adelante con la asesoría nuestra, lo que yo hago es que los coloco en contacto vía email con Milton. ¿Qué pasa? Que él les va a pedir la documentación, todo esto vía email, la documentación que él les va a pedir, ustedes se las van a tener que enviar a él vía email y él va a hacer todo el proceso por ustedes y en cuestión de 7 días o 10 días la corporación está abierta y obviamente pues cuando ustedes vengan ya a mirar cuál es la propiedad que van a comprar, entonces un rato lo dedicamos a reunirnos con Milton para que Milton nos entregue los documentos de la empresa y poder salir a hacer lo que tengamos. Pero para responder tu pregunta, no es necesario, todo se puede hacer vía email.
Correcto. ¿Qué costo tiene? Ya hablamos del costo. El costo son $600, el proceso completo. Abre la corporación, consigue el número fiscal o el Tax ID y Correcto. deja la empresa lista para funcionamiento, y los $250 de renovación anual, que eso todas las compañías también lo tienen que hacer. Dice, ¿cómo se abre la cuenta bancaria con una corporación? La cuenta bancaria con una corporación se hable, o sea, lo que hablábamos ahorita, o sea, Milton nos entrega los documentos y ya con ese documento vamos nosotros al banco. Normalmente yo trabajo con Bank of America, es el banco más grande de los Estados Unidos. Vamos, entrega los documentos, el Bank of America le va a pedir la fotocopia, le va a pedir el pasaporte, le va a pedir la visa, y básicamente eso. Y obviamente ni siquiera le van a pedir que tenga o sea, que tenga que abrir la cuenta con $10,000 ni $20,000. Con $100 que lo abra es suficiente para que la cuenta esté completamente lista para empezar a trabajar. Otra pregunta, el Tax ID, ¿cuánto tiempo lleva obtenerlo? En un día. Hablamos, 10 días, un día. El Tax ID de la empresa en un día. Ok, perfecto, listo. ¿Cómo es el trámite? No, es que para muchas personas que resulta imposible, imposible no, increíble, porque me toca, pero es posible yo abrirlo estando en Colombia o en Argentina. Yo, sí, es posible, y esto aquí es muy fácil todo. Todo está hecho para que las cosas sean fáciles. Obviamente, exacto. Si te cogen haciendo algo que no es debido, aquí las leyes sí funcionan. Por eso nosotros trabajamos mucho, como decimos nosotros, by the book, haciendo las cosas como deben ser. Así demoren un poquito más, o de pronto nos cuesta un poquito más en dinero, es mejor hacerlo como debe ser. Otra pregunta, Hernán Gutiérrez nos pregunta, ¿cómo es el trámite de incorporar propiedades a la corporación? Bueno, obviamente si ya tiene propiedades a título personal, ¿verdad? Y abre una corporación, entonces habría que ir a un abogado o una compañía de título y hacer un traspaso de cada propiedad a nombre de la corporación. Mientras que sea la corporación a nombre de este individuo, no hay ningún tipo solamente el costo del abogado, que no tengo idea, no me acuerdo bien cuánto cuesta, pero es un trámite súper sencillo. Es un documento que tú lo conoces, el Quitclaim Deed, y básicamente es un traspaso, nada más. No, ya yo sé exactamente la pregunta de Hernán, porque Hernán es una persona que ha asistido a varios webinars, ha asistido a todos, ya estamos incluso ayudándolo, y él tiene unas propiedades a título personal. Entonces, cuando las personas tienen propiedades a título personal, cuando él las compró hace 10 años, y la persona que lo asesoró no le dijo que tenía que hacerlo de esta forma. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ayudándolo. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Una de las cosas que vamos a hacer para él es ayudarlo a hacer el traspaso de la persona natural a la persona jurídica. Entonces se crea la corporación, y luego que esté creada la corporación, lo que hacemos es que vamos a un abogado, en una compañía de títulos, que es la compañía de títulos es lo que hace las veces de notaría en los países de Sudamérica. Es la que se encarga de todo el proceso legal. Entonces uno va al abogado y dice, mira, tengo estas propiedades a nombre mío, las quiero pasar a nombre de esta propiedad, y el abogado se encarga de todo, que cobra como $300, $400 cuesta el proceso de pasar la propiedad a nombre de la corporación. Ahora, si la propiedad la va a comprar con una corporación, es un trámite sencillo, simplemente decirle, o sea, es un trámite sencillo. O sea, ahí no hay traspaso. Exacto, es como si fuera una persona natural, simplemente que decimos que la va a comprar es la corporación. Correcto. ¿Ciertas personas tienen que invertir en la corporación, o es solo, cuántas personas tienen que invertir en la corporación, o es solo una persona? En cada estado es diferente, pero en la Florida basta con una persona. Una persona puede ser todo. Dueño, presidente, director, todo. Una persona. Ok. Súper sencillo. Ok. Luciano nos dice, ¿dentro de este costo incluye el Tax ID? Sí, correcto. Incluido, correcto. Fernando Vargas, adquirir una propiedad por medio de la corporación, el certificado de tradición de esa propiedad, ¿cómo se registra? Yo respondo a esa pregunta porque Fernando es colombiano, creo, y el certificado de tradición es el... Nunca lo había escuchado. Sí, para los que no saben, yo soy colombiano.
El certificado de tradición es el documento donde está la historia de la propiedad, ¿no? Donde queda grabado quién es el dueño de la propiedad. Entonces, cuando uno compra una propiedad aquí en los Estados Unidos, como hablamos ahorita ya, el notario, la persona que hace la presencia del notario, que aquí se llama closing agent o compañía de títulos, se encarga de hacer todo. O sea, al momento de hacer la compra, ellos se encargan de todo ese proceso, de que la escritura quede registrada a nombre de la empresa que la está comprando. Entonces, o sea, en ese momento se hace eso. Entonces, no te preocupes que eso queda listo en el momento del cierre. Adolfo Neffen nos pregunta, ¿la presentación de taxes es a nivel personal? ¿Cuánto cuesta? Taxes. La presentación de los taxes a nivel personal, ¿cuánto cuesta? Es decir, bueno, aquí nos está preguntando por la tarifa tuya de... Bueno, es que mira, si tú, la estrategia es abrir una corporación y comprar a través de la corporación. Aquí no va a haber declaración personal. Ahora, en caso de que ya tenga una propiedad a título personal y no tenga corporación, entonces ahí tiene que tiene que tener un tax ID personal para poder declarar a título personal. No sé si sea el caso de él, pero en ese caso el costo está más o menos como unos $200. Okay. De ese tipo de impuesto personal. Ok, personal, perfecto, listo. Ariel nos pregunta si tengo una sociedad en otro estado, ¿puedo comprar en Florida una propiedad? Es decir, tengo en el estado de Massachusetts y quiero comprar aquí en la Florida con esa sociedad. Lo puede No tengo hacer. ningún problema. Lo puede hacer, sí. Ok, ok. Sin problema. Sergio nos pregunta, si ya tengo una propiedad a nombre personal y tengo una LLC ya constituida, ¿cuál es el procedimiento para incorporar esa propiedad y cuánto me cuesta? Ya contestamos esa pregunta ahorita. Eso se hace a través de un abogado de real estate, de raíces, y si no estoy mal, son más o menos unos 300, $400. Eso ya depende de lo que cobra el abogado, ¿no? ¿Cuáles son los honorarios para el contador? Nos pregunta Marcelo. Milton, ¿cuáles son los honorarios para el contador? Bueno, Ya eso es una pregunta que si quieres lo podemos hablar un poco más en privado, y con mucho gusto, pues si tú quisieras, pues me puedes contactar directamente y ya lo hablamos pues de manera directa, ¿no? Pero más o menos, no sé, o sea, no, eso lo que hablamos. pasa es que el contador, el trabajo del contador depende del tipo de negocio. Ok. Te pongo el ejemplo, si tú tienes una tienda, tienes eres importador, exportador, porque eso necesita un trabajo mensual de contabilidad con una tarifa mensual. Pero este tipo de negocio, de inversión, no requiere contador mensual. ¿Me entiendes? Esto es un tipo la información que se requiere para hacer la presentación de impuestos es totales anuales. ¿Cuánto fue el ingreso de alquiler por el año? Me imagino que cada inversionista debe tener algún tipo de récord de lo que va ganando, de lo que va gastando, o por lo menos de la cuenta bancaria se sabe, porque muchas veces hay pagos automáticos de asociación, etcétera. Es muy fácil sumar los 12 meses de todos los gastos más o menos, y esa es la información que yo requiero para la declaración anual. No hace falta que un contador le cobre por hacerle eso, es muy fácil. Okay. La declaración de impuestos son 750 una vez por año. Ese es el costo fijo, ahí no hay sorpresa, ese es el costo. Okay. Pero no hay ningún tipo de costo mensual, ni trimestral, ni nada de eso. Porque la persona tiene un costo fijo, esa persona te manda la información, bien sea que la tengan ellos detallada en algún formato de Excel, o que te manden los extractos financieros si es que todos los gastos los han hecho a través del banco, te manda los 12 meses del año de los extractos bancarios, y con base en eso tú haces la declaración de impuestos. Claro, además de eso yo tengo unas planillitas que yo preparé, que formulé a través de los años, lo cual se le hace más fácil a ellos vaciar la información o recopilar la información. Y esa planilla es la que yo le envío para que me la completen.
Ok, como una hoja de trabajo. Y con esa planilla es que entonces yo trabajo. ¿Ves? ok, Y lo demás me lo pueden enviar como modo de soporte, correcto. ok. Fernando nos pregunta cuántos directores deben ser en una corporación. Puede ser uno. Que ya lo hablamos, Ya lo uno. hablamos, fue Ya lo uno, habíamos contestado exactamente. antes. Sí. Ricardo nos pregunta cuál es la ventaja de la corporación en relación a una compra a título personal en caso de una demanda. Bueno, igual lo hablamos ya, pero cuando usted tiene una propiedad a título personal y surge algún tipo de problema legal, algún daño a tercero, van a demandar al individuo, no a la corporación. La corporación va a tener solamente un activo. El individuo puede tener mucho patrimonio. Y el comprar a través de la corporación o de la entidad que sea es para separar los activos que tenga ese individuo versus lo que tiene la corporación. Van a demandar a la corporación nada más. Y la Claro, corporación lo que tiene es mínimo. Esa es la idea. esa es la idea, exacto. ¿El FIRPA aplica en todos los Estados Unidos? Sí, Sí, eso es es algo federal. federal, sí, En todos los estados, correcto. correcto. Eh, Fernando nos pregunta, cuando vendes una propiedad para comprar otra, también cobran el FIRPA. Bueno, eso depende si va a usar el beneficio de la sección 1031, que se llama Like and Exchange. Si ese es el caso, entonces no, porque usted no va a tomar la plata. ¿Eh? Correcto. Pero Ah, eso es un proceso que es muy extenso para hablarlo acá y conlleva ciertos requerimientos de tiempo y de valores. Pero en este caso, si se va a hacer ese exchange, la 1031, entonces no habría la fiesta porque usted no se va a llevar la plata. claro, para los que más o menos a darles una idea de lo que es, de lo que se trata la figura que le está diciendo y más adelante la pregunta de Eduardo se refiere específicamente a esto. Hay una figura que se llama la 1031, Exchange 1031, ¿verdad? Exchange, exacto. Sí. Y El dice, like kind exchange. correcto. Like, Entonces, ¿a qué se refiere esto? Muchas veces hay inversionistas que compraron una propiedad, la propiedad que sea, y la vendieron, pero quieren usar ese dinero para comprar una propiedad. Puede ser que compraron una casa hoy y quieren comprar una casa más grande. Entonces, se correcto. supone que la propiedad fue comprada en un precio y fue vendida en un precio mucho más elevado. Entonces, tendría que pagar impuestos sobre esa ganancia, ¿no? Déjame explicarte un poquito más sobre eso. Ok, explícalo. Ok, La razón de esta ley es para no perjudicar a un inversionista que tiene una propiedad, pero esa propiedad no le está rindiendo bien y vieron una más allá que sí tiene mejor retorno. Entonces usted tiene que vender esta para comprar aquella, pues no tiene plata. Entonces, esa ley precisamente existe para que usted difiera el impuesto, no lo va a eliminar, va a diferir el impuesto. Usted vende acá, como le dije, tiene que ser dentro de cierto tiempo. Usted vende esta, compra aquella tiene que ser igual o mayor valor del precio de venta de esta, ¿ve? Y dentro de cierto tiempo, pero entonces aquella nueva, en esta transacción no se paga impuesto, se difiere. Y usted sigue con la nueva inversión. Básicamente esa es la lógica de esta ley, que usted no los lo impuestos se penalice. pagan, los impuestos se pagan básicamente cuando vendas la otra propiedad, ¿no? Exacto, porque el efecto es que se les rebaja el precio de compra a la nueva por la Claro. ganancia que tuvo acá. Por lo tanto, cuando venda la segunda va a tener una ganancia mayor. Claro, pero ¿Ve? ok, otro tema importante de esto es que la persona tiene 6 meses desde que compra la propiedad hasta que consiga la otra. Es decir, vendieron la propiedad hoy y quieren usar ese dinero para comprar otra. Para beneficiarse de este tema, tiene que usar esos recursos de entre los primeros 6 meses de la primera Sí, puede ser transacción. antes o después. Como te digo, esto es un tema un poquito más allá de lo que podemos hablar en el tiempo que Correcto, tenemos hoy. sí. Porque hay que contratar un intermediario. Eso no es tan fácil de vendo y compro. Sí, Hay que contratar un intermediario. Usted no puede tocar el cheque. ¿Me sí, entiendes? Tiene que correcto, haber un no. intermediario aprobado por el gobierno. Eso no es así de fácil, No, pero es para existe. explicar más o menos, porque si nos vamos a este tema nos extendemos bastante. Exacto, exactamente, Sí, exactamente. ok, Iván nos pregunta qué opciones de financiamiento existen para los extranjeros, cuáles son los requisitos. Bueno, esto es un tema que hablamos en otros Sí. webinars anteriores. Para los que no saben, los extranjeros tienen
acceso a financiamiento acá a través de bancos especializados. Hoy en día es el momento ideal para comprar, no solamente por las oportunidades que se puedan presentar, por lo que hablamos al principio, de que van a haber oportunidades porque la gente va a perder sus propiedades o porque va a necesitar el dinero, vender la propiedad rápido para usar el dinero en otras cosas, sino que las tasas de los bancos están en unos mínimos históricos nunca antes vistos. Entonces, hoy en día se está consiguiendo tasas de interés de hasta el 3.5 para inversionistas internacionales. Hace 6 meses las tasas de interés estaban entre el 5,5% y el 6%. Así, para que tengan idea de lo que está sucediendo y por qué es ideal comprar ahora, invertir ahora con financiamiento, porque prácticamente el dinero está regalado. Entonces, muchas personas no lo saben. Es hora de comprar, si es financiado mucho mejor. Esa es la opción que yo recomiendo a mis clientes porque es incluso mucho más rentable la inversión para las personas, ¿no? Ahora, los requisitos que se necesitan, o sea, bueno, los bancos están prestando con tasas de promedio 3,5% anual a 30 años y están pidiendo hoy en día un 40% de enganche, de prima, de cuota inicial o down payment, como decimos nosotros acá. Entonces, ese es el tema. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos que le piden es una carta del contador que le digan cuánto es que se gana anual o mensualmente. Le piden los últimos 2 extractos bancarios de la cuenta donde tenga el dinero. Le van a pedir fotocopia del pasaporte, fotocopia de la visa. Le van a pedir llenar unos formularios y una fotocopia de un recibo de energía, de luz, de agua, de teléfono para confirmar el domicilio donde usted vive. De resto, bueno, y 2 referencias bancarias. De resto es sencillamente eso. O sea, entonces es muy fácil conseguir financiamiento para extranjeros, incluso mucho más fácil que para nosotros los locales, ¿no? Nosotros los locales nos piden mucho más documentación y mucho más. A los extranjeros tienen mejor historial de pago y por eso les ofrecen financiamiento tan fácil, que eso es otro tema que la gente se queda impresionada porque piensan que comprar acá quiere decir que tengo que tener 200, 300, 400 mil dólares en el banco. No, con el 30%, en algunas ocasiones hasta con el 30% se puede, ¿no? O sea, hoy los bancos con la situación del coronavirus y todo este tema están pidiendo un poquito más, sin embargo, sé que hay algunos que están incluso trabajando con el 30%, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan. Randall nos pregunta, tengo una corporación constituida y estuve cerca de convertirla en el LLC. Entendí que es más recomendable quedarme con la corporación. Bueno, definitivamente sí, me corregirá si no, Milton. O sea, si el objetivo o sea, si es real estate o bienes raíces, lo que estás queriendo, negocio que estás queriendo montar con la empresa, definitivamente es una corporación, ¿no? Si no es esto, entonces ya ahí tienes que hablar con el contador a ver cuál es la que te conviene más, si la LLC o las otras opciones que hay en el mercado, ¿no? Jimmy Ruiz nos pregunta, ¿una corporación utilizando los mecanismos contables para declarar pérdida o utilidades bajas para futuras inversiones me perjudicaría para sacar créditos? No, realmente no, porque los bancos ya saben cómo funcionan la contabilidad, por decirlo así, de una propiedad alquilada. Ellos saben, ellos ven la depreciación, ellos ven los gastos de viaje, ellos saben ya analizar la data que están mirando. Y siempre, aparte de todo eso, ellos van a requerir que el presidente o el dueño de esa corporación provea algún tipo de información financiera a nivel personal. O sea, que no afecte nada. Realmente no, porque ya los bancos conocen este tipo de contabilidad. Ok, perfecto. Iván nos pregunta, ¿qué oportunidades de inversión existen hoy considerando la crisis de salud? Bueno, Tú lamentablemente, sabes. sí, no, lamentablemente el tema lo que mientras uno sufre, otros ganan y uno aprovecha Claro, la crisis y otros, ¿verdad? Entonces, exacto. definitivamente sí. En este momento, estamos hablando de hoy, me dices de pronto el mes de abril, pero ya en el mes de mayo se van a empezar a ver. Hoy hay mucha gente todavía cómoda
porque el gobierno ha estado dando dinero a las personas para que paguen la renta, para que paguen, por esto no va a ser por siempre, creo que va a ser, creo que fue este mes, creo que va a ser el siguiente, y está dando unas ayudas a través de préstamos muy blandos y todo este tema que va a ayudar a las personas, pero el desempleo ha crecido demasiado. Los expertos predicen que las compañías medianas y grandes van a empezar a sucumbir a todo este tema, que son obviamente son las que más dinero tienen y pueden de pronto soportar un poquito de tiempo más, pero definitivamente en el mes de mayo, junio es cuando vamos a empezar a ver realmente los efectos de todo esto que estamos viviendo, y ahí es cuando se van a presentar las oportunidades. Entonces, por eso es que yo les digo a las personas, o sea, si las oportunidades se van a presentar, pero tenemos que estar preparados. O sea, ¿cuándo se van a presentar? No hoy, hoy no, hoy todavía no, hoy todavía la gente está, no está padeciendo, pues como digámoslo así, pero sí a partir de mayo, junio ya van a empezar a verse oportunidades importantes. Cuando hablo de oportunidades, estamos hablando que podemos conseguir propiedades 30, 40% por debajo del precio del mercado, dependiendo de la zona, dependiendo de muchas cosas. Entonces, eso nos va a dar mucho margen de maniobra con el dinero en la mano ya. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener los recursos aquí, tenemos que tener la corporación abierta, la cuenta de banco abierta. ¿Para qué? Para que cuando se presente la oportunidad poder decirle a la persona, mira, aquí te paso una oferta. Ahora, otra cosa importante es que las personas no saben, cuando una propiedad le interesa, uno pasa una oferta y tiene que pasarla con una prueba de fondos o con una carta de aprobación de un banco para que sea tenida en cuenta. O sea, no es decirle al vendedor, no, me interesa esa propiedad y la quiero comprar, no, pero ¿cómo la vas a comprar? Entonces, la prueba de fondos es muchas veces solamente una copia del extracto bancario donde usted tiene la cuenta, o una para aprobación del banco si la propiedad la estamos comprando a través de financiamiento. Entonces, es muy claro estar preparados para esto, ¿no? Ahora, Fernando nos dice, si abro una corporación ahora, pero compro la propiedad en un año, ¿qué gastos o costos puedo llegar a tener? Por ejemplo, ¿tengo que pagar el contador mensualmente? No, no, si abre una corporación este año y resulta que no hizo nada, no invirtió, no hizo absolutamente nada, entonces no tiene ningún requerimiento de hacer ningún tipo de declaración. Lo único que el año siguiente tiene que hacer la renovación, como ya hablamos. Esa renovación hay que hacerla anualmente, la use o no use la corporación. Pero no habría ningún tipo de requerimiento de declaración ni costo de contado, para nada. Ok, perfecto, listo. Bueno, nos extendimos más de lo que queríamos. Tenemos ya 1 hora y media aquí hablando. Son las 4 y bueno, tenemos 1 hora y cuarto hablando. Yo les voy a contestar las preguntas de manera individual. Yo tengo el contacto de cada uno de ustedes. Las preguntas que me quedan son bastantes. Por eso yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, vamos a necesitar por lo menos media hora, 1 hora más para contestarlas todas. Entonces, de todas formas, este webinar va a quedar grabado y lo vamos a montar en el canal de YouTube. Inversiones en la Florida, para que en cualquier momento que lo necesiten lo abran. Asimismo, cualquier comunicación que quieran me la pueden enviar. A muchos les he escrito vía WhatsApp, a otros tienen mis emails con los que les he enviado la invitación, entonces me pueden contactar por ahí con las preguntas que tengan. Y nuevamente les digo, o sea, no esperen mucho, las oportunidades se van a presentar. Para aprovechar estas oportunidades hay que estar preparados, y para eso nos tienen a nosotros, en donde nosotros los podemos asesorar en todo este proceso, financiamiento, estructuración de la compra, creación de la corporación y todo esto. Y aquí estamos disponibles. Milton, te agradecemos mucho tu ayuda. Gracias a ti por invitarme. Súper profesional en todo lo que haces, y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo.
bueno, espero que todo, que esto se acabe rápido y nos vemos el próximo. Ahora, en 15 días voy a hacer el próximo webinar donde voy a estar hablando sobre cuáles son los pasos de comprar una propiedad desde el momento, de la A a la Z, ¿no? O sea, cuáles son los pasos y voy a tener a una persona, al abogado de títulos, a esas preguntas que me hacían ahorita con referente a los títulos. Voy a tener una persona, al dueño de una empresa de títulos que nos va a decir cuáles son los pasos de la A a la Z. Entonces, muchas gracias nuevamente y nos vemos dentro de 15 días. Dios quiere. Chao, Milton. Gracias. Chao, gracias a ti. Okay.